Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 24ª semana de tiempo ordinario. Miércoles de la 24ª semana de tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de los santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, los dos mártires. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 31 al capítulo 13, versículo 13. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos en estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 32 y el responsorio es: dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos aclamémoslo. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios.
El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 7 versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no has bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Pero antes comentemos algo acerca de los santos a quien celebramos hoy, a dos mártires, a San Cornelio, papa, y San Cipriano, obispo. Los dos murieron en el siglo III. El papa Cornelio en Roma a mediados del siglo III, más o menos en el año 255. Cipriano vivió en la parte norte del África, cerca de donde también procedió San Agustín, pero mucho más tarde. El tiempo en que los santos Cornelio y Cipriano vivieron, pues eran tiempos muy caóticos, muy difíciles para la iglesia a causa de las persecuciones que vivían. Y a causa de estas persecuciones, pues ellos murieron como mártires. Pero es curioso de que tanto Santo Cornelio como San Cipriano, pues no son las persecuciones los que definieron sus vidas. En gran parte, el problema más grande que tuvieron fue la división interna de la iglesia y la división en cuestión de cómo tenían que ser recibidos los que terminaban negando su fe o simplemente abandonando la fe en tiempos de persecución, y que después de la persecución pues deseaban ser regresados, y surgió la cuestión, bueno, ¿cómo hemos de recibir a aquellos que han negado la fe en tiempos de persecución y ahora quieren regresar a la iglesia? Y este era uno de los problemas principales en el siglo III. En el siglo III de la iglesia, cuando las persecuciones estaban fuertes. Y había algunos cristianos que decían de que aquellos que abandonaban la fe, aquellos que negaban la fe, y aún por causa de persecuciones, no deberían ser recibidos. Sin embargo, el Papa Cornelio, también apoyado por el obispo Cipriano, pues pensaban diferente y decían que apoyaban el regreso de aquellos que habían negado, habían rechazado la fe en tiempos de persecución y que ahora deseaban ser regresados sin ningún problema, sin ninguna imposición o sin ningún rechazo, ¿no? Y este fue uno de los temas principales de la iglesia en esa época. Así que tanto San Cornelio como San Cipriano pues apoyaban la unidad, apoyaban la compasión y la misericordia. Y es interesante de que ellos mismos murieron bajo una de tantas persecuciones que la iglesia en el siglo III vivió antes de pasar a ser la religión del Imperio Romano con el emperador Constantino. Muy bien, pues esto solamente como introducción a estos santos Cornelio y Cipriano, mártires del mediados del siglo III.
Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Lecturas impresionantes, particularmente la primera, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que es quizás una de las lecturas del Nuevo Testamento más citadas, más utilizadas, particularmente en misas de bodas. Es una de las lecturas que muchas parejas escogen porque habla tan bellamente acerca del amor, pero tristemente es una lectura muy mal entendida. Dice San Pablo: hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Recordemos que uno de los temas que San Pablo ha dirigido en esta primera carta a los Corintios es la cuestión de unidad, y unidad en varios sentidos. Uno de ellos, unidad en el sentido de cómo tenían que coexistir los judíos cristianos y los paganos cristianos, ¿no? El cristianismo sale del judaísmo y había la cuestión de que los que no eran judíos y eran recibidos en la iglesia, sí, primero tenían que pasar por medio del judaísmo y después ser cristianos, o podían pasar a la iglesia cristiana sin tener que pasar por el judaísmo. Y este era un problema importante que Pablo enfoca en sus cartas, ¿no? La unidad de que en Cristo no hay ya judío ni pagano, no hay hombre ni mujer, solamente todos somos uno en Cristo, ¿no? Y este es un tema de la unidad muy importante que Pablo enfoca. El otro punto de unidad que Pablo enfoca es la cuestión de la dificultad que la comunidad en Corinto estaba viviendo en cuestión de los diferentes dones, ¿no? Que algunos que tenían, por ejemplo, el don de enseñanza o el don de profecía o el don de lenguas, ¿no? Se sentían quizás superiores a otros. Y esto venía causando pues divisiones acerca de quiénes eran más importantes. Y Pablo, pues en esta primera carta, utiliza varios ejemplos para enseñarles de que lo más importante y lo único importante que ellos tenían que reconocer y vivir era la unidad en Cristo, de que todos somos miembros, todos eran miembros del cuerpo de Cristo, y que no hay importancia en los dones, sino que todo don es para la glorificación de Dios, para la salvación de otros y para la vida de la iglesia en unidad. Si todos los dones no son enfocados hacia la unidad en Cristo, entonces son dones que dividen y son dones que a últimas son obstáculos y no fuentes de gracia que vienen y que nacen de Dios. Así que en esta carta Pablo se está dirigiendo a la cuestión de que todos los dones tienen que ser enfocados en torno a Cristo, en torno a la unidad, en torno a la hermandad, en torno al bien del otro, al bien de la comunidad. Y si cualquier don que se dice que viene de Dios no nos lleva a eso, entonces ese don o está mal entendido o está mal enfocado, ¿no? Así que dice Pablo: aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y me fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Así que aquí Pablo menciona los diferentes dones que vienen del Espíritu Santo, que vienen de la gracia de Dios, pero que si estos dones no están enfocados en torno al amor que nos lleva a la unidad en Cristo y como miembros de un solo cuerpo, entonces todos estos dones no tiene ningún valor. El amor que Pablo menciona aquí es la virtud, es el don que Dios derrama para que todo lo que viene de Dios
sea para no solamente para la glorificación de Dios, sino para el bien de la comunidad, para el bien de los hermanos y hermanas que son parte de la comunidad. Y que si cualquier virtud, cualquier don, cualquier gracia que Dios no está llevando a cabo esto, entonces es algo que está mal entendido o simplemente mal interpretado y que a últimas está causando problemas, divisiones y obstáculos en la unidad a la cual somos llamados como iglesia, como comunidad, como reino, como pueblo de Dios. Así que Pablo, nuevamente, enfocándose en el tema del amor, les recuerda a los hermanos de Corinto que si todos los dones que tienen, todas las facultades, todas las virtudes que tienen, no están enfocados en buscar el bien común, el bien del hermano, el bien de la hermana, el bien de la comunidad, pues entonces no es otra cosa más que un obstáculo. Y prosigue Pablo diciendo, el amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia, el amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Esta es la parte que les dije al principio que es muy malentendida de esta lectura, porque cuando muchas parejas en las misas de bodas pues leen estas palabras, piensan que deben de imponerse estas cualidades del amor, ¿no? De que tienen que ser servicial, comprensivos, justos, de que tienen que amar sin límites, confiar sin límites, esperar sin límites, soportar sin límites, ¿no? Y el malentendido está de que estas cualidades que Pablo describe del amor son frutos de la experiencia del amor y no es algo que yo tengo que imponerme para decir yo quiero a mi esposo, yo quiero a mi esposa porque soy paciente, ¿no? No, dice Pablo, esto que Pablo describe es los frutos cuando uno verdaderamente, por la gracia de Dios, vive el don del amor. Y el amor es un don, no es algo que yo adquiero, no es algo que yo conquisto, es todo lo contrario, uno es conquistado por el amor, uno es, en cierta manera, atraído por el amor, es guiado por el amor, ¿no? Así que todas estas cualidades que Pablo menciona son los frutos de la experiencia de saberme amado, particularmente por Dios, y que después esto despierta en mí el deseo de hacer con otros, de compartir con otros lo que Dios mismo ha compartido, ¿no? Y para poder entender esto hay que entender cómo Pablo habla acerca del amor y utiliza una palabra muy específica para hablar del amor. Pablo no está hablando del amor romántico, no está hablando del amor entre padres e hijos, no está hablando del amor entre amigos. Está utilizando una palabra muy, muy específica y la palabra que utiliza es la palabra ágape. Y la palabra ágape, que significa amor en griego, pues tiene un significado muy particular. Es un amor que busca solamente el bien del otro, que busca ayudar al otro. Y solamente uno puede tener esta actitud de desear el bien del otro cuando uno está bien identificado con su propia identidad, cuando uno se encuentra bien seguro en quién es ante los ojos de Dios. Y este tipo de amor solamente se puede dar cuando uno está muy en paz consigo mismo, en paz en su propia piel. Porque esta es la experiencia que la gracia de Dios nos da para poder después darnos a otros. Dar sin esperar, y esta es una de las cualidades del amor ágape, que es unidireccional, que solamente busca el bien de otros y no espera recompensa, no espera ser correspondido. Ahora, si el otro o la otra me corresponde, alabado sea Dios, ya es un regalo, pero el amor ágape simplemente busca el don del otro, lo aprecie el otro o no lo aprecie, me lo acepte o no me lo acepte, pero igualmente yo lo doy porque me encuentro en paz conmigo mismo, me encuentro amado por Dios mismo, me encuentro
a gusto, en paz, en mi propia piel, en mi propia identidad, ¿no? Y esta es la capacidad que Dios nos da cuando nos encontramos amados, perdonados, sanados, salvados por Dios, por pura iniciativa de Dios, por pura gracia de Dios. Y esta es la experiencia a la cual Pablo invita a los hermanos de la comunidad de Corinto, ¿no? De que busquen el amor, de que se dejen atraer por el amor, de que se dejen conquistar por el amor, porque es esa la experiencia que hará posible estos frutos que él describe en esta lectura cuando habla acerca de que el amor no tiene límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Estos son frutos del amor y no es algo que yo simplemente hago posible o que yo cultivo o que yo realizo. No, estos son frutos del amor que lo producen por el encuentro de saberme amado, perdonado, sanado, salvado por Dios. Muy bien, pasemos al fin de la lectura cuando dice: cuando yo era niño hablaba como niños, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Y aquí Pablo está enfocando otro tema en los Corintios, de la falta de madurez, ¿no? Y aquí Pablo, utilizando el ejemplo de la madurez, de cómo uno va creciendo y madurando, pues dice: hermanos, prácticamente ustedes tienen que ser más maduros, ¿no? Porque este es un problema que Pablo encuentra en la comunidad de Corintios, ¿no? De que tienen que dejar que la gracia de Dios vaya evolucionando, vaya madurando, vaya produciendo los frutos necesarios, ¿no? Y continúa Pablo: ahora vemos como un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Aquí está hablando de la unión beatífica, cuando Dios nos llama a su presencia, ¿no? Que mientras tanto vemos borrosamente, vemos como si por medio de un velo, pero cuando Dios nos llama a su presencia, pues seremos conocidos o conoceremos a Dios como Dios nos conoce a nosotros, veremos a Dios como Dios nos ve a nosotros, ¿no? Pues bien, aquí en esta lectura bellísima en la cual Pablo enfoca el amor, repito, es una lectura terriblemente malentendida, ¿no? Aún hay mucho que se puede compartir de esta lectura, pero en fin, dejémoslos aquí para continuar con el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy viene de Lucas. Y aquí en este evangelio, pues Jesús está enfocando el tema de los caprichos de la gente a quien tienen de audiencia. Y el problema específico que Jesús está enfocando en este evangelio es de que sus interlocutores, particularmente los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos de su tiempo, pues que son caprichosos, porque no hay formas de tenerlos contentos, porque vino Juan el Bautista con una vida muy severa, ¿no? Y lo tomaron por loco. Y ahora viene Jesús y viene pues no con una vida severa como la de Juan, sino que se la pasa Jesús comiendo y bebiendo y recibiendo reunirse, y se reúne con gente pues ante los ojos de la sociedad pues de mala reputación, y lo ven como un vividor, lo ven como un escándalo, ¿no? Entonces Jesús dice pues no se les entiende, y utiliza una imagen muy, muy interesante para dejar en claro los caprichos de la gente que lo rechazan y no aceptan quién Jesús es y el mensaje que trae. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado, ¿no? Es una imagen muy bonita, ¿no? De un juego de niños, ¿no? Y con esto Jesús está diciendo, ¿no? Mire, vino Juan el Bautista y lo tomaron por loco, por la vida tan estricta que vivía. Y ahora vino el Hijo del Hombre, Jesús, ¿no? Y me toman como un vividor, como un bebedor,
como un escándalo por recibir a aquellos que buscan a Dios. Y ahora viene la comparación que Jesús mismo aplica. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino. Y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y esto lo sabemos por cómo el evangelista Lucas y también Marcos y Mateos hablan acerca de Juan el Bautista, ¿no? De cómo vivía en el desierto, vestía con piel de camello y con un cinturón y comía pues cosas, insectos y miel silvestre, ¿no? Y la gente lo veía y dice, este es un hombre loco. Y después dice, y viene el Hijo del Hombre, y ya Jesús hablando de sí mismo, que come y bebe. En el Evangelio de Lucas, particularmente en el Evangelio de Lucas, tenemos a Jesús en varias situaciones de cenas. Jesús acepta invitaciones tanto de fariseos como de cobradores de impuestos y aún también se deja rodear de gente, recibe a gente que la sociedad pues ve de una forma muy, muy negativa. Por ejemplo, prostitutas se acercan a él, cobradores de impuestos que eran odiados por el pueblo judío, en cierta manera por ser traicioneros, por trabajar para el imperio romano, ¿no? Y que Jesús se deje rodear de ellos. Y a uno de ellos, uno de los discípulos es cobrador de impuestos, Mateo. Así que todo esto causan a ver a Jesús con cierto escándalo porque se la pasa comiendo y bebiendo en cenas, ¿no? Y Jesús dice, pues, no se les entiende. Son niños caprichosos. No aceptaron a Juan Bautista porque lo tomaron por loco. Me ven a mí reuniéndome con gente, particularmente aquellos más necesitados, aquellos que más buscan a Dios, y me dicen que soy un vividor, un bebedor. ¿Quién les entiende? Dice Jesús. Y la lectura del Evangelio termina diciendo, pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. ¿Y quiénes fueron los que reconocieron a Jesús? Los líderes religiosos, aquellos que deberían de saber más, aquellos que conocían la tradición, aquellos que conocían las Sagradas Escrituras, fueron los que menos reconocieron y aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el mandado por Dios, el enviado por Dios. Y sin embargo, la gente sencilla, la gente más necesitada, la gente más despreciada por la sociedad y aún por los líderes religiosos mismos, fueron los que sí reconocieron a Jesús, al Mesías, en Jesús. Quizás esta sea una buena pregunta para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los perjuicios? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las imágenes que yo tengo de Dios que utilizo para reconocer o no reconocer cuando Dios viene a mí? O sea, todos llevamos en la mente ideas acerca tanto de Jesús, tanto de Dios, tanto de la iglesia, tanto de otros, ¿no? Y utilizamos estas ideas que llevamos de ellos para medirlos, para juzgarlos, ¿no? Y a veces no damos cuenta que el problema fundamental de reconocer cuando Dios viene a mí, cuando Dios se acerca a nosotros, está en los perjuicios, en las ideas, en las convicciones que yo tengo que quizás distorsionan a Dios mismo. Porque si yo pienso de que solamente Dios tiene que venir a mí de esta manera y Dios viene de otra, pues entonces no lo voy a reconocer porque yo ya estoy convencido de que solamente de esta manera Dios tiene que venir a mí. Y si Dios rompe el molde ese y viene de otra manera, pues no lo voy a reconocer, no lo voy a percibir. Esto nos recuerda algo muy importante, que hemos de respetar y dejar que Dios sea Dios para poderlo recibir, para poderlo escuchar,
para dejarnos atraer por Él. Y este fue el gran problema de los fariseos, de los sacerdotes del tiempo de Jesús, de que ellos ya tenían una imagen creada, definida de cómo tenía que ser el Mesías. Y cuando Jesús aparece y no encaja en esas expectativas, pues no lo reconocieron. Y porque no lo reconocieron, no lo aceptaron. Y porque no lo aceptaron, pues le dieron la contraria, lo rechazaron y a últimas lo condenaron. Y esto, hermanos, no es muy diferente a lo que también nosotros hacemos. Cuando hemos, en cierta manera, ya fijado las imágenes de Dios en mi mente, en mi corazón, y todo lo que no encaje en mi idea acerca de Dios, pues no lo voy a reconocer, no lo voy a aceptar, no lo voy a recibir. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para poder recibir a Dios, el Dios que constantemente viene a nosotros? Y lo que se requiere es una apertura de corazón, una apertura de mente, una apertura de fe. Esto es a lo que se refiere, a lo que me refiero cuando digo de que hay que dejar que Dios sea Dios y no meterlo en cajitas, no reducirlo a mis ideas, no reducirlo a mis imágenes. Porque si Dios viene a mí de una forma que no encaja en lo mío, pues no lo voy a reconocer, no lo voy a aceptar y no lo voy a recibir. Así que, hermanos, la invitación de Jesús en este evangelio es dejar que Dios sea Dios. Y no lo reduzcas a tus imágenes, a tus deseos, a tus caprichos. Dejar que Dios te sorprenda. Dejar que su voz venga por donde venga. Ya sea que venga por alguien que rompa mi esquema, que rompa los patrones que yo tenga de Dios, que yo tenga de Dios, ¿no? Pero esto es necesario para dejar de que Dios sea Dios y para poder escuchar, para poder recibirlo, para poder discernirlo cuando Él viene a nosotros y que viene y nos llama por nuestro nombre, cuando Él viene a nosotros para atraernos. Y solamente cuando uno lo escucha, lo descubre, entonces se puede dejar atraer, se puede dejar iluminar, se puede dejar transformar y convertir por Él. Bello evangelio de hoy, que es un tremendo reto para nosotros aún hoy en día. Hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.